Estamos de regreso en este su programa preferido de todos los martes. Esto es En Contexto. Y yo soy Rosalba Escalante. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Señores, retornamos. Y así como retornamos nosotros, han vuelto a ser un dolor de cabeza las tandas de apagones en los diferentes barrios de la capital y también de otras provincias del país, y en medio de esta sofocante ola de calor que no da tregua. Ya desde los barrios marginados hasta los más exclusivos están sufriendo estas tandas de apagones que cada vez son más frecuentes y prolongadas. La gente se queja en los diferentes barrios, algunos que incluso tienen que desvelarse porque imagínense ustedes quién duerme con este calor. Y cuando ya la gente se había olvidado del uso de los inversores y de las plantas eléctricas, pues el tema de los apagones ya era cosa del pasado, cuando la mayoría de los sectores de los barrios de la República Dominicana habían pasado a tener un circuito 24/7. Ahora cada vez que se intensifica el calor hay un tema de una supuesta sobredemanda que satura las redes y que hace que salgan de servicio. Entonces, ese es un asunto que tienen que resolver las EDES. Se supone que deben tener capacidad para dar respuesta a la demanda de la población, a la demanda de los usuarios que pagan una factura bastante elevada por un servicio que no reciben con eficiencia. Deben estar preparados para poder ofrecer el servicio a la población, sobre todo en estos tiempos de calor. Tuve la oportunidad hoy de hablar con personas que me dijeron, mira, anoche yo tuve que irme a dormir a un hotel porque aquí no había quien amanezca con este calor. Comerciantes, propietarias de salones de belleza, hablando de las pérdidas que tienen con estos apagones. Hoy yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido por diferentes sectores del Distrito Nacional, lo que tiene que ver con los kilómetros, como le dicen, de la Independencia, y conversé con algunas personas y hemos preparado para ustedes la siguiente historia. De calor que no da tregua y que de acuerdo a las autoridades ha generado una sobredemanda en el servicio. Mira, yo voy en ese sector de Miramar y se fue a las 12. Se fue a las 9 y llegó a las 12. Y a las 6 de la mañana no había luz. ¿Y hace cuánto tiempo que está así? Tiene 2 semanas en eso. ¿Y con este calorón que hay? Nadie puede dormir, nadie puede dormir. Bueno, ahora mismo nos están dando una tanda. Anoche tuvimos nosotros que coger desesperado con este calor que está haciendo, coger para una cabaña con todos los muchachos a dormir, porque se la llevaron temprano y la mandaron no sé a qué hora. Y esta mañana cuando regresamos a volver se la llevaron otra vez. O sea, nos están dando una tanda bien dura ahora mismo. En sectores como San Miguel, Enriquillo, Miramar, Matahambre y otros del Distrito Nacional, los apagones se producen varias veces al día y en ocasiones se prolongan por hasta 6 y 8 horas, llevando a los usuarios a estudiar la posibilidad de volver al uso de plantas eléctricas e inversores. Uy, mi madre, quemando, lo de madrugada llega un poco y en la mañana vuelve y se va. Mientras, algunos comunitarios se desvelan por las noches y otros adoptan medidas paliativas como ir a dormir a hoteles de paso. Comerciantes reportan pérdidas económicas debido a la descomposición de los lácteos, embutidos y otros productos que demandan refrigeración. Se me han dañado algunas cosas, sí. ¿Se dañan algunos equipos? ¿Cómo cuáles? No, como los materiales como los tomates, el queso y cosas así. Muchachas, si digo a contar, yo creo que no acabó. Estoy botando funda negra llena de chuleta, en avanzado estado de decomposición, pollo, chuleta, longaniza, todo lo que venga de esta refrigeración. Y aunque algunos usuarios afirman que la frecuencia de los apagones ha incrementado después de las elecciones de mayo, el presidente Luis Abinader afirmó que los mismos no son producto de una falta de generación. En su acostumbrado encuentro con la prensa denominado La Semanal, el jefe de Estado atribuyó las tandas de apagones al mantenimiento de redes y plantas generadoras como la de Punta Catalina, que estará fuera de servicio por al menos 40 días. Es toda la información. Sobre este tema también fue cuestionado el presidente de la República, quien dice que esto se debe a la salida
de funcionamiento de algunas redes por mantenimiento y también de algunas plantas generadoras como la de Punta Catalina, que estará fuera de servicio al menos durante 40 días y que esto va a incrementar los apagones. Ahí también hablaba el presidente Luis Abinader en este encuentro la semanal con la prensa en el Palacio Nacional, o sea, respondía a las inquietudes de algunos de los colegas acerca de la necesidad de una reforma eléctrica que está incluida dentro del pacto eléctrico que se firmó también a inicios de esta gestión, se firmó en el año 2020 y no hemos visto una solución a estos apagones. En vez de mejorar, han ido empeorando. Vamos a ver la respuesta del presidente Luis Abinader. Del viaje que hice. Mira, sobre la reforma eléctrica, la reforma está planteada en el pacto eléctrico. Nosotros hemos ido cumpliendo y dándole seguimiento como unos puntos de agenda al pacto eléctrico. Pero evidentemente que aquí hay un tema. Tú necesitas invertir en las redes. Ya la generación está en proceso, se han hecho las licitaciones del lugar y eso ya creo que no se puede hacer más porque, como yo dije, para el 2027, que debe de abrir, 2027... finales de 2027, que va a abrir Punta Catalina, más 800 megas que van a abrir entre el 25 y también el 26. Yo creo que vamos a estar con bastante producción, generación, más todas las energías renovables. O sea que la parte del pacto eléctrico vamos avanzando, pero necesitamos inversión en las redes. Y eso es parte también de las acciones que tenemos que tomar. Cuando tengamos listos también los diferentes... Sí. No, yo pienso que tenemos que conocer varias. Hay una relación entre todas, porque también nosotros tenemos que tener un plan de cómo vamos limitando las pérdidas en el sector eléctrico. Y ese plan estamos trabajando, lo tenemos, pero repito, eso está condicionado también a una inversión. Y tiene que venir los recursos para esa inversión. Pero lo tenemos programado y lo vamos a presentar ya cuando estén relacionadas. Porque todas estas reformas están relacionadas. Miren, cuando yo hablo de la reforma constitucional, lo peor que le puede pasar a este país es que se pueda romper ya el sistema democrático que nosotros tenemos. Y que haya alguna alteración. ¿Y por qué cuando yo hablo de la reforma constitucional hablo de ponerle candado? Es para que nadie pueda variar y quiera cambiar la constitución de la República para seguir en el poder de manera indefinida. Entonces eso es previo a nosotros, tenemos que hacerlo y eso va a dar garantía a que las otras condiciones y los otros objetivos que estamos planteando puedan continuar, porque imagínense, si no hay paz política ni paz social, eso no pueden realizarse los otros temas. O sea, todos, como tú dices, están relacionados y nosotros estamos trabajando para presentarle al país, como hemos dicho, una gran cantidad de reformas importantes que están relacionadas una con la otra. Sobre el tema nosotros sabíamos de hace mucho tiempo que habían varias mezquitas en Haití, otras en construcción y bueno, es parte de... Bien, señores, estaban ustedes ahí escuchando esta respuesta del presidente Luis Abinader acerca de esta necesaria reforma eléctrica y mientras tanto las autoridades buscan una solución, nosotros seguimos pagando facturas bastante elevadas y sufriendo unos apagones cada vez más intensos y cada vez más frecuentes en medio de esta ola de calor, señores, que uno no encuentra qué hacer. Yo misma fui una que tuve que terminar de amanecer en el balcón de mi casa porque la luz se fue desde la madrugada, no sé a qué hora, porque a mí me despertó el calor y llegó a las 8 de la mañana. En la avenida José Contreras, entre Churchill y Lincoln. Eso es en el sector Matahambre, en el Distrito Nacional. No damos tregua. Lo primero es que hay un transformador que está sobrecargado. Cada vez que ese transformador se calienta, se va la luz y duramos 2 y 3 días sin luz. No ha valido hablar con la gente de EDESUR porque la única explicación que nos dan es que no tienen transformadores disponibles para sustituirnos ese viejo por otro o ponernos otro en el sector porque son demasiadas personas
pegadas de un solo transformador. Eso lo arreglan hoy y al otro día, ¡boom!, vuelve y explota. Ojalá que no pase una desgracia un día de esto, para que Edesur vaya y haga lo que tiene que hacer, porque no es reparar el transformador, no es repararlo, es cambiar ese y además de ese poner otro, para que no se sobrecaliente, para que no se sature. Pero la única respuesta que dan es que no hay transformadores disponibles y nosotros pagando una factura bastante elevada, no sé para qué, si no recibimos un servicio eficiente. Ahora pasando al tema de salud, en el día de ayer, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones retomó los trabajos de construcción para ver si ya de una vez y por todas se termina la construcción de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que funcionaría donde estaba el Hospital Morgan anteriormente, ahí en Villaconsuelo, ahí al ladito de donde está el Instituto de la Piel, doctor Heriberto Peter. Pero esto no sucedió hasta que el doctor José Joaquín Puello, quien está dirigiendo la parte que hasta el momento funciona de esa ciudad sanitaria, que es únicamente el edificio de consultas externas, hasta que este doctor advirtió, dijo que si era necesario arrodillarse ante las autoridades para que esta necesaria y demandada ciudad sanitaria sea terminada, lo iba a hacer, porque hay personas muriendo en espera de una neurocirugía, en espera de cualquier otro servicio especializado que se ofrecería únicamente en esta ciudad sanitaria y que beneficiaría a una comunidad completa, que estaría en beneficio de miles de pacientes. En la actualidad, en ese edificio, en ese módulo de consulta externa, se atienden al menos 5.000 consultas diarias, de acuerdo a lo que dijo el doctor José Joaquín Puello, y pues en lo adelante, cuando sea terminada esta ciudad sanitaria, pues se multiplicaría, se triplicaría esta cantidad, que serían al menos 15.000 pacientes al día. Recordemos que esta obra fue iniciada en el año 2014, durante la gestión del entonces presidente Danilo Medina, y había un presupuesto inicial, óigase bien, un presupuesto inicial de 6.000 millones de pesos, y esa obra estaba pautada para terminarse en el año 2016. 10 años después, esa obra se encuentra en un 75% de avance. Y oigan cuánto se ha invertido ya en esa obra. 18.000 millones de pesos. Una obra que estaba concebida para una inversión de 6.000 millones y para ser terminada en 2 años. Ya van 10 años y hay 18.000 millones de pesos que se han invertido sin lo que falta. Sin lo que falta. Ahí hay edificios que se los está comiendo la maleza sin usar. Ahí hay equipos tecnológicos que se han instalado y se han dañado sin ser usados, que van a tener que ser reparados y que van a tener que ser comprados nuevamente. 10 años después, 18.000 millones de pesos invertidos y todavía no tenemos una ciudad sanitaria. Ya el Ministerio de la Vivienda empezó el levantamiento. Vamos a esperar en Dios que ahora sí las autoridades concluyan esta ciudad sanitaria, donde se ofrecerán servicios de todos los niveles de atención en salud. Se van a salvar vidas. El presidente Luis Abinader, en mayo del 2021, cuando ya tenía 1 año en el poder, inauguró el edificio de consulta externa que está funcionando y el hospital materno infantil que no funciona. Ayer también en la semanal, el presidente Luis Abinader y el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, estuvieron refiriéndose a este tema. Vamos a escuchar. Y la cena también. Sobre la ciudad sanitaria, esto es un problema que viene heredado de la gestión pasada, ya que a raíz de hacer una auditoría de la obra reflejó un rojo de más de 2.000 millones de pesos, casi 3.000, y nos vimos obligados entonces a exigirle al contratista que invirtiera ese dinero en la obra, porque todos esos equipos estaban saldos.
Pero él, para poner esos equipos a funcionar, estaba exigiendo pago, porque él es el único representante de esos equipos y el que tiene las claves de esos equipos. Entonces, pero yo no le puedo pagar porque hay un rojo en la obra. Entonces vino un proceso de negociación donde acordamos que se iba a licitar la parte de la obra civil, lo cual ya le hicimos, que eso ha sido un gran avance y por eso hoy el contratista nuevo va a poder empezar la obra porque hace 3 semanas que se le sacó el pago del inicial de esa obra y ya se está organizando para empezar a trabajar. Pero todo eso ha sido a raíz del problema que le estoy diciendo, que todos esos equipos saldos no se ponen a funcionar porque el único que tiene las claves es ese contratista, porque es el representante exclusivo de esas marcas y nosotros no podemos tampoco tirar esos equipos a la basura. Había que tratar de buscar una solución con él, no se pudo y entonces ahora estamos procediendo legalmente contra él. Carlos, que se explique que esa obra, cuando nosotros llegamos, tenía un 73% de avance. No es cierto que estaba en 1.25. Qué bueno que explique lo que nosotros hemos hecho ahí. Estaba un 73% de avance y hoy se encuentra un 85% de avance. La obra completa. Pudimos pagar de acuerdo a una cubicación que encontramos de la gestión pasada, o sea que pudimos pagar en base a esa cubicación alrededor de 500 millones de pesos y con esos 500 millones de pesos logramos un avance en la obra de 2.000 millones de pesos. O sea que nosotros pudimos eficientemente bajar ese rojo mucho más de lo que estaba, cosa que es un logro. Y por eso pudimos en el momento de COVID tener pacientes de COVID ahí, estamos teniendo consultas externas en ese hospital y otras cosas como la planta de tratamiento y el avance en general de la obra, porque se ha avanzado un 13%, que como dije anteriormente representa casi más de 2.000 millones de pesos. Y en esa obra es bueno que se sepa porque, y esto lo dicen muchos especialistas en salud pública, primero la obra iba a ser de, no sé, 6.000, 7.000 millones, ¿verdad, Mario? ¿Cuánto era la obra original? El contrato original se adjudicó por 6.000 millones de pesos, pero solo la obra civil y después en una adenda se pusieron los equipos. Nunca se licitaron los equipos, por eso no hay un segundo lugar que yo le pueda adjudicar ese segundo lugar para que resuelva el problema del equipo. Porque nunca. Pero ya saben, de 6.000 millones estamos en 18.000 millones. Y nosotros tenemos que ser cautos, porque nosotros sí protegemos el dinero del pueblo. Y nosotros cada centavo tenemos que hacerlo en base a la ley. A la ley. Pero también se dice que estaba listo. No estaba listo. Lo que está estado listo, que lo preparamos nosotros, fueron los, como dicen, para dar consultas. Y durante COVID lo utilizamos también cuando había la emergencia de COVID, la parte que podíamos utilizar. Pero lo que tiene que ver con el clínico quirúrgico, el presupuesto para terminar son unos 1.500 millones de pesos que tuvimos nosotros que empezar. Bien, ahí estuvieron las palabras del presidente Luis Abinader y el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla. Vamos a darle por lo menos el beneficio de la duda y a esperar que esta tan necesitada ciudad sanitaria pueda ser ahora sí completada para el bienestar de toda la población. De esta manera llegamos al momento de una segunda pausa, pero al regreso estaremos compartiendo con ustedes sobre otros temas que han generado interés en el país.